El vapor del té dibujaba espirales en el aire, como pensamientos que no se atreven a aterrizar. Confucio no habló más. Solo la miró con esa expresión que no pide ni exige, pero que despierta lo dormido. Luz Helena, sentada en su silla de madera, la misma donde años atrás lo mecía en sus brazos, comenzó a llorar en silencio. No era tristeza exactamente, era la conciencia repentina de algo más grande que el juicio o el orgullo, la aceptación. ¿Y si elegir mal fuera parte de elegir bien? Susurró ella no a Confucio, sino a sí misma. La figura del sabio asintió con la lentitud de los que conocen los ritmos del alma. A veces, dijo con calma, el verdadero error no es tropezar, sino no vivir la caída. Lo que un hijo aprende de sus caídas, ningún padre puede enseñarlo desde la cima. Luz Helena dejó que esas palabras se posaran como ceniza sobre su pecho. Sintió que por primera vez, en años, no tenía que sostener la idea de ser la madre perfecta. Podía ser simplemente humana, presente, silenciosa. En la habitación contigua aún colgaba una foto antigua. Su hijo, con uniforme escolar, la mochila roja, la sonrisa grande, era antes de todo. Antes de las decepciones, los choques, las decisiones incomprensibles. Ella caminó hasta la foto, la acarició con 2 dedos. Sintió que dentro de sí algo pedía ser dicho en voz alta. Te amo, incluso cuando no entiendo tus elecciones. La casa pareció responder con un suspiro. El viento detuvo las cortinas. El té se había enfriado. Esa noche, Luz Helena no escribió en su diario. En cambio, colocó la cinta roja que Confucio había usado para marcar la página dentro de una pequeña caja de madera donde guardaba objetos que no sabía por qué eran importantes, pero lo eran. Entre ellos, una piedrita de río que su hijo le había dado cuando tenía 5 años, un billete de autobús del día en que lo vio partir a la universidad y ahora la cinta roja. Uno enseña más por cómo camina que por lo que dice, murmuró Confucio, antes de desaparecer como humo que encuentra su cielo. Aquella noche, mientras la luna derramaba su luz azulada sobre el suelo de la sala, Luz Helena soñó. Pero no fue un sueño cualquiera. Era uno de esos que no se olvidan, que no tienen principio claro ni fin preciso, pero que dejan en el alma una huella que arde como revelación. Soñó con un jardín. Allí, cada flor tenía el rostro de una decisión tomada. Algunas estaban cerradas, otras marchitas, pero muchas, inesperadamente, florecían con fuerza, aunque en su momento hubieran nacido del error. Caminó entre ellas reconociendo gestos, aromas, palabras antiguas. En el centro del jardín estaba su hijo, más niño que adulto. Jugaba con una cuerda roja entre los dedos. «¿Qué haces, amor?», preguntó ella. «Estoy eligiendo. Cada nudo es una elección, mamá». Luz Helena lo observó atenta. «¿Y si te equivocas?». «Entonces haré otro nudo», respondió. «Y con el tiempo será parte del diseño». Al despertar, aún sentía entre sus dedos la textura de la cuerda roja. Miró la caja de madera. La cinta que había guardado estaba allí, inerte, como si aguardara ser tejida en algo más grande. Ese día no llamó a su hijo, no para reclamar, no para advertirle, sino para decirle algo que nunca se había permitido decir. «Confío en ti, aunque no lo entienda, confío». La voz al otro lado del teléfono quedó en silencio. «Mamá, ¿tú sabes lo que eso significa para mí?», dijo finalmente con la voz quebrada. Y fue ahí, en ese instante minúsculo, cuando algo invisible se reparó. No el pasado, no las decisiones, sino el hilo sutil que une los corazones cuando la palabra deja de controlar y comienza a acompañar. Luz Helena escribió en su diario esa noche: «He aprendido que el amor que guía, no fuerza, que confiar es más difícil que controlar, pero infinitamente más fecundo. Hoy no soy la madre que tiene respuestas, soy la madre que sostiene el silencio sin llenarlo de miedo». Esa noche volvió a aparecer Confucio.
Esta vez, no como figura externa, sino como una voz silenciosa que ya vivía en su interior. «Has comprendido», dijo. Y se desvaneció, no porque se fuera, sino porque ya no era necesario verlo para escucharlo. Luz Helena tomó el cuaderno donde solía corregir a su hijo y lo enterró en el jardín, no como renuncia, sino como símbolo de confianza renovada. Encima sembró una flor de manzanilla. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: yo también aprendí a confiar. El banco de la plaza ya tenía su forma. Era ese banco donde don Mateo se sentaba cada miércoles, sin falta, desde hacía casi 5 años. No esperaba a nadie, o eso decía, pero todos sabían que allí, siempre al atardecer, colocaba a su lado un pequeño cuaderno, por si su hijo pasaba por allí. Nunca pasaba. Los árboles viejos de la plaza conocían su historia. Habían visto cómo, un día, don Mateo y su hijo discutieron fuerte, tan fuerte que desde entonces el teléfono no sonó más. Fue una palabra, una sola, mal dicha, mal interpretada, o, quizás, profundamente cierta, pero dicha sin el cuidado que requieren las verdades duras. Ese día, el cielo tenía un gris de esos que no anuncian lluvia, pero tampoco ofrecen consuelo. El aire estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Don Mateo hojeaba su cuaderno, donde anotaba cosas que quería decirle a su hijo. No cosas grandes, no reproches, no sabiduría, solo detalles. Hoy soñé que pescábamos juntos. Compré tus galletas favoritas. ¿Aún te gusta el olor a romero? Pero el cuaderno estaba lleno, y su hijo, ausente, suspiró, guardó el cuaderno. Se puso de pie para irse, pero una voz lo detuvo. ¿Te sentarías si supieras que él nunca vendrá? Don Mateo giró. No había nadie visible, solo el movimiento leve de las hojas secas. ¿Quién habla? El que ve sin ojos, el que oye sin oídos, el que viene cuando por fin dejas de esperar desde el ego, respondió la voz. Y ahí estaba él, un hombre de ropas sencillas, barba larga, y mirada que parecía haber vivido más siglos que años. Confucio, susurró don Mateo, sin saber cómo lo sabía. El sabio se sentó a su lado como si el banco siempre le hubiera estado reservado. Cuando un hijo no escucha, no es porque no te oye, dijo. Es porque aún no ha aprendido a escuchar su propio dolor. Don Mateo bajó la mirada. Sintió que algo en esas palabras se clavaba como una verdad incómoda, pero liberadora. ¿Y yo qué hago con mi voz entonces? La vuelves silencio, respondió Confucio, pero no un silencio de resignación, sino uno que siembra. Don Mateo se quedó en silencio, pero no era el silencio habitual de la plaza, lleno de espera y resignación. Era un silencio nuevo, espeso, denso como tierra húmeda, un silencio que invitaba a escarbar dentro. ¿Cómo siembra un silencio?, preguntó al fin, con la voz baja. Confucio tomó una hoja caída del árbol más cercano, la sostuvo en la palma de su mano sin decir nada. De pronto, sopló con suavidad, y la hoja voló, girando como una danza delicada, hasta caer justo frente al cuaderno de don Mateo. Así, dijo, dejando ir, sin esperar que regrese, pero sabiendo que dejar ir no es perder, es confiar en que algo invisible recogerá esa ofrenda. Don Mateo miró la hoja, luego abrió su cuaderno y arrancó una página. La dobló. Escribió una sola frase: «Aquí sigo, aunque no vengas». La colocó debajo de una piedra, junto al banco, y en ese gesto algo se liberó. Esa noche no durmió, pero no por angustia, sino por una inquietud luminosa que le recorría el pecho, como si al fin hubiera dejado de hablarle al muro y comenzado a hablarle al misterio. Tomó una hoja en blanco y escribió una carta, no para enviar, no para recibir respuesta, solo para dejar fluir. «Hijo, no te escribo para que vuelvas, ni para que me escuches. Te escribo porque por fin entendí que te amo, incluso en tu ausencia, incluso en tu silencio, incluso cuando eliges no volver».
Doblando la carta, la colocó bajo su almohada, y por primera vez en años sonrió antes de cerrar los ojos. La semana siguiente volvió al banco, pero no llevaba el cuaderno, llevaba semillas. Confucio estaba allí. ¿Hoy sembramos?, preguntó el sabio como si fuera lo más natural del mundo. Hoy sí, respondió don Mateo, y cavaron juntos un pequeño espacio al lado del banco. No era un jardín grande, apenas cabía una docena de semillas, pero bastaba. Cada semilla representaba una frase no dicha, un abrazo no dado, un error no perdonado, y cada una fue enterrada con la misma frase en voz baja: «Ya no te exijo que me escuches». Cuando terminaron, don Mateo se quedó de pie, mirando la tierra removida. Confucio le entregó una regadera pequeña. Riega con silencio, pero un silencio lleno de amor, y desapareció como siempre, sin pasos ni despedidas. Pasaron semanas, luego meses. Una tarde, don Mateo llegó al banco y encontró algo diferente. Una flor había brotado, justo donde enterró la última semilla. Y debajo, un pequeño papel doblado. No tenía nombre, pero sí una frase: «Yo también sigo aquí, papá, aprendiendo a escuchar». El viejo cayó de rodillas. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos y susurró: «Gracias». No sabía si su hijo había vuelto, o si alguien había dejado ese papel, pero eso ya no importaba, porque la herida de no ser escuchado había sido curada con la semilla del silencio amoroso. Confucio decía: «Donde hay búsqueda sincera, debe haber camino compartido». Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este círculo de sabiduría. El pan estaba en el horno. Isabel lo preparaba cada sábado sin falta. Una tradición antigua, heredada de su madre, quien le había enseñado que amasar calma el alma y ordena el corazón. Pero ese sábado, mientras giraba la cuchara de madera dentro del bol, su mente estaba en otro sitio, o más bien, en otro tiempo. Recordaba la conversación con su hijo, hacía ya 3 años. Él le había dicho que quería cambiar de rumbo, dejar su trabajo, estudiar algo diferente, algo que no tenía futuro, según ella. Recordaba con dolor su propia frase, dicha con firmeza, como quien protege: «Eso no es un camino, hijo. Piensa en algo serio». Desde entonces, él cambió. No fue inmediato, pero poco a poco, las llamadas se hicieron esporádicas, las visitas más breves, y en cada encuentro había una distancia invisible, como un muro que ninguno sabía cómo derribar. Isabel sacó el pan del horno y lo dejó sobre la mesa. El aroma llenó la cocina, pero no logró calentarle el pecho. Fue entonces cuando lo escuchó. ¿Sabes cuántas veces un consejo bien intencionado corta las alas de un alma? Isabel giró rápidamente. Allí estaba él, apoyado contra la repisa, con una taza de té humeante en la mano. «Confucio», susurró, como quien reconoce un viejo maestro que nunca vio. «No viniste a este mundo a evitar que tu hijo tropiece», dijo él sin preámbulos. «Viniste a aprender a mirarlo caminar, incluso cuando no te gusta el rumbo». Ella bajó la mirada, tocó la corteza del pan recién horneado. «Solo quise protegerlo, asegurarme de que no perdiera el tiempo en algo que lo dejaría solo, pobre, frustrado. ¿Y no es esa soledad la que vive ahora, lejos de ti?» Isabel se quedó quieta. Las palabras de Confucio no eran una acusación, sino un espejo. Uno limpio, sereno, que no distorsionaba la imagen, solo la devolvía tal como era. «Yo no sabía», susurró. «No quería». «Lo sé», respondió el sabio, «pero el amor que intenta prever todo a veces impide que la vida florezca». Confucio se acercó al pan y lo partió con las manos. El crujido de la corteza fue como una grieta, abriéndose entre pasado y presente. «¿Sabes qué tiene este pan?», preguntó. «Tiempo, calor y espacio para crecer. Si lo hubieras presionado demasiado al amasar, no habría subido». Isabel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo entendió. «¿Fui yo quien le quitó el espacio?» «No con maldad», dijo Confucio, «con miedo.
Pero el miedo, incluso el que viene disfrazado de amor, también levanta muros. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se levantó a medianoche. En la cocina, a la luz tenue de la lámpara, abrió una libreta vieja y escribió una carta. No para convencer, no para arreglar, solo para ofrecer lo que antes no había podido: espacio. Hijo, este pan es para ti, no para que lo comas, sino para que sepas que aún puedo amasar sin apretar, que aún puedo amar sin exigir. Si alguna vez mis consejos fueron piedras en tu camino, hoy los recojo y construyo con ellos un puente. Vuelve cuando quieras. Aquí el horno sigue encendido. No la envió, la colocó dentro del pan, envuelto en un paño blanco, y a la mañana siguiente lo dejó en la puerta del hijo, sin tocar el timbre. Días después, mientras preparaba otro pan, el timbre sonó. Isabel no esperaba a nadie. Abrió la puerta. Él estaba allí, con la carta en la mano. «No sé qué decir», dijo él. «Yo tampoco», respondió ella, y se abrazaron como si el muro hubiera caído sin ruido, solo con el aroma de un pan sincero. Esa noche, Confucio volvió a aparecer, sentado en la silla donde Isabel solía llorar en silencio. «Uno enseña más por cómo camina», dijo, «que por los consejos que da», y sonrió, con esa sonrisa que no necesita más palabras. El rosal no florecía desde hacía 3 primaveras. Y sin embargo, doña Teresa seguía regándolo cada mañana. Decía que era una promesa, que aquel día en que su hija se fue, con el rostro duro y los ojos llenos de reproche, ella plantó ese rosal como símbolo. «Cuando florezca otra vez, sabré que todo estará bien». Pero los años pasaban, y ni una sola flor. La casa, grande y silenciosa, olía a jazmín seco y madera vieja. En la sala colgaba aún la foto familiar, ella, su esposo fallecido y su hija de niña, con el vestido blanco que tanto odiaba, pero que usó para complacerla. Una tarde, mientras barría el porche, sintió que el aire cambiaba. No era una brisa, era algo más sutil, como si el tiempo se hiciera más lento, y ahí estaba él. «Confucio», dijo, sin asombro, como si lo hubiera estado esperando. «Sigues regando una ausencia como si fuera semilla», dijo él con voz serena. Doña Teresa apoyó la escoba. Se sentó. Las rodillas le dolían, pero el alma, más. «¿Y si algún día quiere volver?» «¿Y si nunca vuelve?», replicó él sin dureza. Ella no respondió. Solo miró el rosal, seco, terco, herido. «Entonces, ¿todo este amor no sirvió de nada?» «Sirvió», respondió el sabio, «pero no para traerla de vuelta, sino para despertar algo en ti, la capacidad de amar sin poseer, de recordar sin exigir, de soltar sin rendirse». Esa noche, doña Teresa se sentó junto al rosal, no para regarlo, no para suplicarle flores, solo para estar. Llevaba consigo una vela blanca, de esas que usaba en los bautizos, en las navidades y en los silencios largos de su soledad. La encendió. «Esta luz no es para ella, es para mí», dijo en voz baja. Confucio apareció a su lado. No dijo nada, solo miró la llama danzar. Luego señaló el suelo. «¿Sabes lo que hay debajo de la tierra donde no florece? ¿Raíces secas? No, lecciones enterradas, esperando ser entendidas». Doña Teresa cerró los ojos, y por primera vez se permitió decir: «Hija, si tu paz está lejos de mí, que tu camino sea libre. Ya no te espero, te bendigo». Las lágrimas no fueron de dolor, fueron de entrega, de una libertad nueva que no es renuncia, sino transformación. A la mañana siguiente, frente al rosal, algo inesperado. Una sola flor, pequeña, temblorosa, roja. No era una promesa de regreso, era una señal de aceptación. Doña Teresa sonrió. Donde no llega la palabra, llega el alma. Esa noche escribió una última carta, no para su hija, para sí misma. «Hoy comprendí que amar también es callar, que cuidar también es soltar,
que soltar no es perder, sino permitir que el amor deje de doler y comience a iluminar. Hoy encendí una vela, y mi oscuridad ya no asusta. Cerró el sobre, lo colocó junto al rosal, y se prometió guardar silencio por 3 días. No como castigo, sino como ritual, como quien honra el amor que fue, sin negar el que aún puede ser. Confucio apareció por última vez. «Has aprendido», dijo, «que a veces el alma florece cuando dejamos de regarla con llanto y empezamos a nutrirla con presencia». Ella asintió, con el alma en paz. Hay vínculos que no necesitan reconciliación, solo un corazón que aprenda a amar sin esperar de vuelta. Doña Teresa enterró una semilla junto al rosal, una nueva, sin nombre, sin intención, solo como acto de fe. Si esta historia tocó tu corazón, comenta, yo también aprendí a soltar. Si este video resonó en tu alma, suscríbete ahora. Aquí no caminarás solo.